Mi nombre es Elisan Hayes y a mis 28 años nunca imaginé estar sola en el funeral de mi padre mientras mi familia susurraba sobre mí desde el otro lado de la sala. Mi hermano Jason se acercó a mí. Con la voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan, ella solo está aquí por el dinero, papá va a cortarle el apoyo. Sus risas me atravesaron como vidrio, pero nada me preparó para lo que pasó después. El abogado entró sosteniendo una memoria USB y de repente el rostro de mi padre apareció en la pantalla. Antes de compartir lo que dijo, ¿desde dónde me estás viendo? Presiona el botón de suscribirte y deja un comentario abajo. No creerás cómo cambiaron las caras altaneras de mi familia cuando escucharon las últimas palabras de mi padre. De niña, la relación con mi padre, Robert Hayes, era algo que valoraba mucho. Papá era un exitoso desarrollador inmobiliario en Boston, construyendo su empresa desde cero después de heredar un pequeño negocio de construcción de su propio padre. Trabajaba duro, a veces demasiado, pero siempre encontraba tiempo para mí. Recuerdo nuestros viajes de pesca a Cape Cod cuando tenía unos 8 años. Papá me despertaba antes del amanecer y cargábamos el camión con nuestro equipo. Eli, me decía usando su apodo especial. El madrugador atrapa el pez. Durante esas tranquilas mañanas en el agua me enseñaba sobre paciencia y perseverancia. Esos eran los momentos en los que más cerca me sentía de él, el mundo de los negocios. Funciona igual que la pesca, me dijo una vez. Necesitas saber dónde mirar, cuándo esperar y cuándo recoger tu oportunidad. Incluso de niña podía ver cuánto significaba el negocio familiar para él. Era su legado. La obra de su vida. Mi hermano Jason es 5 años mayor que yo, y desde mis primeros recuerdos siempre competía por la aprobación de papá. Cuando yo pescaba mi primer pez, Jason tenía que pescar uno también. Si sacaba una A en un examen, Jason necesitaba una A. Papá nunca pareció notar esta competencia. Poco saludable, o si lo hacía, nunca lo confrontó. En su mente, una pequeña rivalidad entre hermanos probablemente era saludable. Tu hermano tiene una cabeza natural para los negocios, decía papá siempre que Jason mostraba interés en bienes raíces o mencionaba la empresa en la cena. El orgullo en su voz era inconfundible. Algún día llevará sus propiedades a nuevas alturas. La expectativa estaba clara desde temprano. Jason y yo eventualmente nos uniríamos al negocio familiar. Papá había planeado todo nuestro futuro. Ambos estudiaríamos en su alma mater, la Northeastern University, para obtener títulos en negocios. Jason aprendería operaciones y desarrollo, mientras que yo me encargaría de las relaciones con clientes y marketing. Todo estaba perfectamente planeado, pero el arte había capturado mi corazón desde pequeña. Mis maestras de primaria elogiaban mis dibujos. En la secundaria gané varios concursos regionales, mientras Jason leía revistas de negocios y acompañaba a papá a obras de construcción. Yo llenaba cuadernos de bocetos y experimentaba con diferentes técnicas de pintura. El primer conflicto serio con mi padre ocurrió en mi último año de secundaria, cuando llegaron las cartas de aceptación universitaria. Elegí la Rhode Island School of Design en lugar de Northeastern. Papá no pudo entender mi decisión. El arte es un pasatiempo, Elisan, no una carrera, dijo durante una acalorada discusión en su oficina en casa. El negocio familiar es tu futuro, es seguridad, es lo que hemos estado planeando durante años. Es lo que tú has estado planeando, respondí. Nunca estuve de acuerdo con eso. Esa noche marcó un punto de inflexión en la dinámica familiar. Jason, siempre el oportunista, se posicionó como el hijo leal, el que no decepcionaría a nuestro padre. No te preocupes, papá, dijo en la cena mientras yo guardaba silencio. Me aseguraré de que Hayes Properties prospere por otra generación. Después de eso, papá comenzó a distanciarse. Nuestros viajes de pesca terminaron, nuestras conversaciones se volvieron más cortas y formales. Aún así, seguía pagando mi educación, algo por lo que estaba inmensamente agradecida. Pero nuestra relación había cambiado fundamentalmente. Había momentos ocasionales de conexión. Asistí a mi primera exhibición de arte en la universidad, y vi un atisbo de orgullo en sus ojos cuando vio mi trabajo. Pero esos momentos se volvieron cada vez más raros. La manipulación de Jason era sutil pero efectiva. Comenzó a controlar la narrativa sobre mí ante el resto de la familia, ante nuestro tío Warren, la tía Patricia, nuestros primos y los socios de negocios de papá. Me convertí en la hija ingrata que rechazaba el legado de su padre. Jason se aseguró de que todos supieran cuánto le dolía esa traición a papá. Ni siquiera lo llama ya, escuché a Jason decirle al tío Warren en una reunión familiar de Navidad durante mi segundo año de universidad. La verdad era que yo había llamado la semana anterior, pero papá no contestó. Cuando enfrenté a Jason después, solo se encogió de hombros. Solo digo las cosas como son, hermana. Tú tomaste tu decisión para cuando me gradué de la escuela de arte. La narrativa estaba firmemente establecida. Jason era el hijo devoto que continuaría el legado de los Hayes.
Yo era la hija que le dio la espalda a la familia. Y lo peor era que veía a papá comenzar a creerlo también. Mis años universitarios pasaron entre estudios de arte, exhibiciones y trabajos a tiempo parcial. A pesar de la creciente distancia entre nosotros, aún hacía esfuerzos por mantener mi relación con papá. Le enviaba fotografías de mis obras con la esperanza de mostrarle que mi elección no era un rechazo de él, sino la búsqueda de mi propia pasión. Durante mi tercer año, creé una serie de pinturas abstractas inspiradas en el horizonte de Boston, el skyline de papá, como yo lo llamaba, ya que muchos de esos edificios contenían sus propiedades. Me emocioné cuando una galería local seleccionó la serie para una exhibición. Le envié una invitación a papá, con la esperanza de que, ver mi éxito, ayudara a acercarnos. Me encantaría que vinieras, le dije durante una llamada telefónica. La inauguración es el viernes a las 7 p.m. Voy a revisar mi calendario, respondió, con ese tono formal que había adoptado conmigo. Ese mismo día Jason y yo podíamos estar cerrando la compra de la propiedad Arbor View. Traté de no mostrar mi decepción. La exhibición dura 2 semanas, tal vez otro día puedas. Dije, tal vez, dijo, te avisaré. Para mi sorpresa, papá sí apareció, no en la noche de apertura, sino el martes siguiente. Llegó solo, sin avisarme. El dueño de la galería lo reconoció por la foto que tenía en mi exposición y me llamó. Tu trabajo es interesante, dijo papá mientras estudiaba mi pieza más grande. Había algo en su voz que no podía descifrar. Claramente tienes talento. No era la aprobación entusiasta que esperaba. Pero era algo. Tomamos café después y por una hora breve casi. Se sintió como antes. Me preguntó sobre mis clases, mis planes después de graduarme. Yo pregunté sobre el negocio, sobre su salud. Evitamos cuidadosamente cualquier tema conflictivo. Al despedirnos, me dio una palmada torpe en el hombro. Estoy orgulloso de que trabajes duro, Elisan, dijo, aunque no sea lo que yo hubiera elegido. Ese momento me dio esperanza, quizá con el tiempo aceptaría por completo mi camino. Lo que no sabía entonces era que Jason trabajaba diligentemente para asegurar que eso nunca sucediera. Descubrí la magnitud de su sabotaje años después. Después de graduarme, me mudé a Nueva York para perseguir mi carrera artística. La distancia hizo que la comunicación con papá fuera aún más difícil. Llamaba en días festivos y cumpleaños, pero nuestras conversaciones seguían siendo rígidas. Jason, mientras tanto, se había integrado por completo a Hayes Properties. Según las actualizaciones familiares, era la mano derecha de papá, involucrado en cada decisión importante. Durante una visita de acción de gracias a Boston, noté que papá lucía cansado. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado y parecía moverse más despacio. ¿Te sientes bien?, le pregunté en privado. Solo estoy envejeciendo, desestimó con un gesto de la mano. El doctor dice que debo cuidar mi presión arterial, eso es todo. Más tarde supe por la tía Patricia que papá había tenido un pequeño susto cardíaco a principios de ese año. Jason ha sido un apoyo enorme, me dijo. Ha asumido trabajo extra para que tu padre pueda descansar más. La implicación era clara, mientras yo perseguía mis sueños egoístas. Jason apoyaba desinteresadamente a papá. Lo que la tía Patricia no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que ese apoyo incluía filtrar las comunicaciones de papá. Enviaba tarjetas de cumpleaños que misteriosamente nunca llegaban. Dejaba mensajes de voz que nunca eran contestados. Envié invitaciones a mis exposiciones en Nueva York que de alguna manera se perdieron. Los métodos de Jason se volvieron más directos a medida que la salud de papá continuaba deteriorándose. Durante mis raras visitas a casa, él creaba situaciones que reforzaban su narrativa sobre mí. Programaba reuniones de negocios importantes en los días que yo estaba visitando y luego actuaba decepcionado cuando papá elegía el trabajo en lugar de pasar tiempo conmigo. Así son las cosas cuando diriges una empresa, Elisan, decía Jason con falsa simpatía. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades que no podemos ignorar. 6 meses antes de que papá muriera, hice un último intento de reconciliación. Había alcanzado un logro significativo. Mi trabajo había sido exhibido en una prestigiosa galería de Manhattan y un crítico de arte prominente había elogiado mi visión innovadora. Llamé a papá, emocionada por compartir la noticia. La llamada fue terrible. Papá parecía distante, casi frío, cuando le conté sobre la exhibición. Apenas lo reconoció. «Qué bien», dijo con indiferencia. Jason acaba de asegurar el contrato más grande en la historia de la empresa. Por cierto, el desarrollo de Medicine Avenue. Intenté expresar una felicidad genuina por el éxito de la empresa, pero papá me interrumpió. «Mira, Elisan, estoy muy ocupado ahora mismo. Hayes Properties requiere toda mi atención. No todos tenemos el lujo de perseguir pasatiempos». Su desestimación de mi carrera como un pasatiempo dolió.
después de años de trabajo duro y logros legítimos. Todavía no podía ver el valor en mi camino. Cuando intenté explicarle lo importante que era el arte para mí, que no era solo un pasatiempo sino mi profesión. Suspiró profundamente, estoy demasiado cansado para esta conversación. Quizá deberíamos hablar en otro momento, nunca lo hicimos. Esa fue nuestra última conversación real. Colgué creyendo que nuestra relación nunca se repararía, que siempre me vería como la hija que lo decepcionó. La hija que no valía su tiempo. No podía saber entonces que cada palabra de esa conversación había sido calculada, no por mi padre, sino por Jason, quien había estado envenenando nuestra relación durante años. Tampoco sabía que papá había descubierto la verdad demasiado tarde para que pudiéramos reconciliarnos en persona. Pero no demasiado tarde para que él arreglara las cosas. Estaba en mi apartamento en Nueva York preparándome para una reunión con el dueño de una galería cuando recibí la llamada. No era de Jason ni de ningún familiar cercano, sino de Harold Jenkins, el amigo de toda la vida de papá y su abogado. Elisan, dijo Harold con voz grave, lamento informarte que tu padre sufrió un infarto grave anoche. Mi mano apretó el teléfono con fuerza. ¿Está bien? La pausa que siguió me dijo todo antes de que Harold hablara. Lo siento mucho. Elisan, falleció temprano esta mañana. Jason me pidió que te notificara. Jason pidió a Harold que me llamara. Mi propio hermano ni siquiera pudo levantar el teléfono para decirme que nuestro padre había muerto. Me senté pesadamente en el sofá, la habitación girando a mi alrededor. Cuando pasó, logré preguntar. Alrededor de las 2 a.m. estaba en casa. La empleada lo encontró cuando llegó esta mañana. Reservé el primer tren a Boston. Arrojando ropa en una maleta con las manos temblorosas. Durante el viaje llamé repetidamente a Jason. No contestó hasta mi cuarto intento. ¿Qué pasa, Elisan? Estoy lidiando con muchas cosas ahora mismo, contestó con brusquedad cuando finalmente respondió. Voy en camino a Boston, dije intentando mantener la voz firme. Harold me contó sobre papá. ¿Por qué no me llamaste tú misma? He estado ocupado haciendo los arreglos, respondió fríamente. Alguien tenía que encargarse. Yo habría ayudado si me hubieras llamado de inmediato, le repliqué. Jason se rió con desdén. Claro, como si hubieras estado tan involucrada en la vida de papá últimamente. Antes de que pudiera responder continuó, mira, el funeral está programado para el viernes en Saint Marquese. El cuerpo de papá ya está en la funeraria. Todo está arreglado. Viernes. Eso es en solo 2 días. No deberíamos esperar. ¿Para que la gente tenga tiempo? Los arreglos están hechos, Elisan. Papá y yo discutimos sus deseos hace años. No que tú supieras nada de eso. Cada conversación con Jason se sentía como navegar un campo minado. Tomé una respiración profunda. ¿Dónde debería quedarme? ¿En la casa? La casa está llena. El tío Warren y la tía Patricia están ahí. Deberías reservar un hotel. Hizo una pausa y agregó, Elisan. Hay una reunión familiar mañana por la noche antes del funeral. Solo familia inmediata. La implicación era clara, no era bienvenida. Cuando llegué a Boston, fui directamente a la funeraria. Necesitaba ver a papá para despedirme a mi manera. El director del funeral me condujo a una sala privada, donde papá yacía en un ataúd caro, luciendo inquietantemente tranquilo. Vestido con su mejor traje, hola, papá, susurré con lágrimas cayendo por mi rostro. Siento mucho que no arregláramos las cosas, me quedé allí casi 1 hora, hablándole en voz baja, contándole sobre mi vida en Nueva York. Todas las cosas que habría compartido si hubiéramos tenido más tiempo. Si no hubiéramos dejado que todo se desmoronara aquella noche. Sola en la habitación del hotel, llamé a mi mejor amiga Megan. Van a hacer una reunión familiar mañana y no me invitaron, le dije. Intentando que mi voz no se quebrara de eso. Es horrible, dijo Megan. ¿Quieres que suba para el funeral? No deberías enfrentar esto sola. Su ofrecimiento de apoyo significó todo para mí. ¿Podrías? Sé que es mucho pedir. Tomaré el primer tren mañana, prometió. Lo superaremos juntas. El día del funeral llegó con un clima apropiadamente gris. Megan y yo llegamos a Saint Marquese con 30 minutos de anticipación. Pero los primeros bancos ya estaban llenos de familiares y socios de negocios. Jason, sentado en la primera fila, junto al tío Warren y la tía Patricia, ni siquiera levantó la vista cuando entré. Encontramos asientos cerca del medio de la iglesia. A medida que más gente llegaba, sentía sus miradas. Escuchaba sus susurros. La narrativa que Jason había creado me seguía como una sombra, la hija ingrata, la decepción familiar. Apareciendo solo ahora que podía haber una herencia que reclamar. El servicio en sí fue elegante y formal, como mi padre. El sacerdote habló de los logros empresariales de papá, sus contribuciones a la comunidad, su dedicación como padre, mirando fijamente a Jason durante esta última parte, cuando llegó el momento del elogio.
Jason se acercó al podio con la seguridad de, ¿quién sabe que pertenece allí? Su discurso pintó una imagen de una relación padre-hijo que me parecía casi ficticia, viajes de pesca de fin de semana que continuaron en su adultez, noches largas discutiendo estrategias de negocios. Papá observando orgulloso como Jason. Continuaba el legado familiar. Mi padre siempre dijo que la familia era todo para él, dijo Jason con la voz cargada de emoción ensayada. Creía en la lealtad, en estar presente para las personas que amas, en honrar tus compromisos. El subtexto era inconfundible. Todos en esa iglesia sabían que contrastaba su dedicación con mi supuesto abandono. Algunas personas, continuó Jason mirando en mi dirección, eligen abandonar sus responsabilidades, su legado familiar. Pero papá y yo siempre entendimos la importancia de mantenernos fieles a nuestras raíces. Sentí la mano de Megan apretarse alrededor de la mía mientras luchaba por mantener la compostura. Después del servicio, la gente se reunió en el salón de la iglesia para la recepción. Varios socios de negocios de papá se acercaron para ofrecer condolencias. Aunque la mayoría de las interacciones fueron breves y torpes, Patricia me abrazó rígidamente y luego se apartó rápidamente para hablar con otros invitados. Me servía una taza de café cuando Jason se acercó, flanqueado por dos primos. ¿Lo estás disfrutando?, preguntó con voz baja, pero lo suficientemente alta para que los invitados cercanos lo escucharan. Debe ser agradable aparecer después de años de ausencia y que te traten como familia, Jason. Este no es el momento ni el lugar. Respondí intentando mantener la voz firme. Estamos aquí para honrar a papá, honrar a papá. Jason rió con un sonido agudo y amargo. Es por eso que estás aquí. Porque desde donde yo estoy parece que solo vienes por el dinero. Papá va a cortarte el apoyo, ya sabes. Varias cabezas se volvieron hacia él por el tono elevado, sentí mi rostro arder de humillación. No tienes idea de por qué estoy aquí, dije. No, ¿verdad? La sonrisa de Jason fue cruel. No te has preocupado por esta familia durante años. No te importó cuando papá necesitaba medicación para el corazón. No te importó cuando trabajaba hasta morir para mantener la empresa que también habría asegurado tu futuro. Solo te importa ahora que quizá haya algo para ti. La gente ahora miraba abiertamente. Escuché a alguien reírse a escondidas. El tío Warren se acercó colocando una mano en el hombro de Jason. Tal vez Ellison debería irse, sugirió, sin dirigirse siquiera a mí directamente. Ya no es realmente de la familia, ¿verdad? La risa que siguió de varios familiares casi me quebró. Consideré salir, ahorrarme más humillación, pero algo me mantenía firme en el lugar. Se lo debía a papá ver esto hasta el final. A pesar de todo, me quedo, dije en voz baja. Te guste o no, él también era mi padre. Jason se encogió de hombros dramáticamente. Haz lo que quieras. Pero no te hagas ilusiones para mañana. Papá sabía quién realmente se preocupaba por él al final. Mañana, la lectura del testamento. Ni siquiera había pensado en la herencia, pero claramente todos los demás sí lo habían hecho. En sus mentes. Esa era la única razón por la que habría regresado, para reclamar lo que creían que no merecía. Mientras me alejaba, escuché la voz de Jason resonar por la habitación. Ella cambiará de tono mañana cuando se dé cuenta de que papá vio a través de su actuación hace años. Si tan solo hubiera sabido entonces lo proféticas que serían esas palabras. Aunque no en el sentido que Jason pretendía. La recepción continuó como una pesadilla en cámara lenta. Personas que había conocido toda mi vida me evitaban por completo o se acercaban con una hostilidad apenas disimulada. El socio de negocios de papá durante 20 años, Kenneth Salavan, me habló con una cortesía tan forzada que era casi peor que la grosería abierta. Tu padre fue un hombre extraordinario, dijo Kenneth, mirando repetidamente por encima de mi hombro como buscando una salida. Construyó un gran legado con Jason. ¿Con Jason?, repetí. Correcto. La empresa está en buenas manos ahora, continuó. Finalmente mirando mis ojos, tu hermano tiene la visión de tu padre. La transición debería ser fluida. El mensaje no podía ser más claro. Nadie esperaba que yo tuviera algún rol en Hayes Properties. El plan de sucesión ya estaba establecido en la mente de todos y yo no formaba parte de él. Vi a mi prima Diane, que había sido mi compañera de juegos en la infancia, hablando con un grupo cerca de la mesa de refrescos. Cuando me vio acercarme, susurró algo a los demás antes de separarse a regañadientes para saludarme. Ellison, dijo, su abrazo tan breve que apenas se podía considerar contacto físico. Lamento lo de tío Roberto. Gracias, respondí. ¿Cómo has estado? Hace tiempo, bien, ocupada con los niños y todo, dijo. Mirando de reojo a su grupo, Jason mencionó que ahora vives en Nueva York. Eso debe ser interesante. He estado construyendo mi carrera como artista. En realidad, tengo una exposición en una galería el mes que viene. Oh, qué bien, interrumpió Diane. Claramente sin interés.
Debe ser divertido perseguir tus sueños mientras. Jason está aquí manejando todo, ni siquiera intentó ocultar su juicio. Disculpa, debo chequear a mi esposo. Antes de que pudiera responder, se fue. Quedé sola otra vez, sintiéndome cada vez más como una intrusa no bienvenida en el funeral de mi propio padre. Encontré a Megan junto a las ventanas. Misericordiosamente sola, esto es peor de lo que esperaba, le susurré. Todos te odian. No te conocen, respondió Megan firmemente. Solo conocen la historia que Jason les ha contado, la cual todos creen porque es más fácil que cuestionarla. Mira, estás aquí por tu papá. No por ellos. Solo supera hoy y mañana la lectura del testamento. Luego podemos regresar a Nueva York, la lectura del testamento. Mi estómago se tensó ante el pensamiento. Si el funeral había sido así de malo, ¿qué tan peor sería mañana? Basándome en la confianza de Jason, esperaba ser públicamente desheredada. Confirmando de forma definitiva la decepción de papá conmigo. Estaba perdida en estos pensamientos cuando escuché la voz de Jason, más alta de lo apropiado para el lugar. Claramente para que todos la oyeran. Aún no puedo creer que haya tenido el descaro de aparecer hoy, decía a tío Warren y a dos hombres que reconocí como miembros de la junta de Hayes Properties. Pues de cómo rompió el corazón de papá, negándose incluso a visitarlo cuando estaba enfermo. Sentí una oleada de indignación. No sabía que papá estaba gravemente enfermo. Nadie me lo había dicho, pero antes de que pudiera decidir si confrontarlo, Jason continuó, bueno. Se va a llevar una sorpresa mañana, dijo con una sonrisa burlona. Papá actualizó su testamento el año pasado, después de que ella se negó a venir a casa para su cumpleaños. Finalmente se dio cuenta, ella no merecía ninguna parte de lo que él construyó. Uno de los miembros de la junta me vio cerca y le dio un codazo a Jason, quien se giró con una sorpresa exagerada. Oh, Elisan, no te había visto, dijo. Sin siquiera intentar sonar sincero. Solo estábamos hablando de la reunión de mañana con el abogado, vas a asistir. ¿Verdad? Su tono dejaba claro que esperaba, o incluso deseaba, que me retirara para evitar la humillación pública que él creía que me esperaba. Por supuesto que estaré, respondí. Esforzándome por mantener la voz firme, Jason sonrió fríamente. Excelente, será esclarecedor para todos. El tío Warren ni siquiera intentó ocultar su desprecio. No sé por qué te molestas, Elisan. Robert dejó claras sus opiniones mientras vivía. ¿De verdad? Pregunté. Preguntándome de repente si me había perdido algo importante. ¿Qué exactamente dijo? Eso es entre él y los miembros de la familia que realmente se mantuvieron en contacto, respondió Warren. Quizás si hubieras contestado el teléfono más ejido en los últimos años. Lo sabrías, sentí mi rostro arder de rabia y vergüenza. Intenté mantener el contacto. No es tan simple como lo haces parecer. Nunca es simple contigo, ¿verdad? Intervino Jason. Siempre una excusa, siempre culpa de otro. Papá se cansó, Elisan. Se cansó de esperar a que maduraras y aceptaras tus responsabilidades. La conversación había traído atención. Varios grupos cercanos se habían quedado en silencio, observando abiertamente nuestro enfrentamiento. Sentí decenas de ojos, juzgándome y condenándome. No tienes idea de cómo era mi relación con papá, dije, con la voz quebrándose al fin. No tienes derecho. Si lo tengo, interrumpió Jason. Yo estuve ahí todos los días. En todo momento, mientras tú andabas jugando a ser artista en Nueva York. Yo lo ayudaba a manejar su empresa. Lo llevaba a citas médicas, siendo una hija de verdad. Perdón, quise decir hija de verdad. El desliz deliberado provocó algunas risas entre los presentes. Mi humillación fue completa. Me quedé ahí conteniendo las lágrimas. Mientras Jason sonreía triunfante, enfréntalo, Elisan, solo. Estás aquí por el dinero. Papá te va a cortar el apoyo. Todos aquí lo saben, tú lo sabes. Mañana solo lo haremos oficial. Quise correr, todos mis instintos me gritaban huir de ese lugar horrible. De esa gente horrible que había aceptado, sin cuestionar la versión de la realidad de Jason. Pero irme solo confirmaría sus creencias sobre mí a pesar de la humillación. Ardiente, a pesar de las lágrimas que apenas podía contener, me mantuve firme. Supongo que mañana todos lo sabremos, ¿no? Logré decir antes de alejarme con toda la dignidad que pude reunir. Megan me encontró en el pequeño jardín de la iglesia. Y por fin me permití llorar. Esa gente es tóxica, dijo sentándose a mi lado. Jason nos tiene completamente engañados. Quizá tenga razón, susurré, la duda asomándose. Quizá debería haber luchado más con papá. Quizá no merezca nada. Eso es ridículo, dijo Megan con firmeza. Tu hermano es manipulador y cruel, y pase lo que pase mañana con el testamento, tú conoces tu valor. El dinero de tu padre no define tu valía, Elisan tenía razón, por supuesto.
Pero mientras salíamos de la recepción, no podía evitar sentir que la lectura del testamento de mañana sería el veredicto final sobre mi relación con mi padre, una confirmación pública de su decepción conmigo. No tenía idea entonces de que papá había dejado un mensaje muy distinto para mí y para todos los demás. La mañana siguiente amaneció con los mismos cielos grises que habían estado sobre el funeral. Me vestí cuidadosamente con un vestido negro sencillo, tratando de prepararme mentalmente para lo que venía. Megan se ofreció a acompañarme a la lectura, pero rechacé. Esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Llámame apenas termine, insistió mientras salía del hotel. No importa lo que pase, prometí que lo haría. Aunque esperaba hacer esa llamada entre lágrimas, las oficinas legales de Jenkins, Bexte y Wright ocupaban el último piso de una de las propiedades de papá en el centro, un detalle que se sentía como sal en la herida mientras subía en el ascensor Harold Jenkins. Amigo y abogado de papá, había manejado los asuntos legales de la familia por más de 30 años. Él sería quien entregaría lo que asumía sería mi última decepción de parte de mi padre. Cuando llegué, la sala de conferencias ya estaba llena de familiares y socios clave del negocio. Jason estaba sentado en la cabecera de la mesa, posicionándose ya como el nuevo patriarca de la familia Hayes. El tío Warren y la tía Patricia se sentaban a su derecha, junto con el director financiero de la empresa y 2 miembros de la junta directiva a su lado. Todos conversaban cómodamente, en un ambiente casi festivo. El murmullo se apagó cuando entré. Jason levantó la mirada con una expresión de sorpresa fingida. Elisan, ¿realmente viniste?, dijo, señalando una silla vacía en el extremo opuesto de la mesa. Te hemos reservado un lugar, la disposición de los asientos no era sutil, yo aislada en el extremo de la mesa, mientras Jason comandaba la posición principal. Tomé mi lugar asignado sin hacer comentario, ignorando los susurros y las miradas. Les estaba contando a todos sobre el proyecto de Medicine Avenue, continuó Jason. El que papá y yo trabajamos en sus últimos meses. Va a revolucionar todo ese vecindario. La implicación era clara, esta era una discusión del negocio familiar que no me concernía. Me mantuve en silencio, contando los minutos hasta que esta agonía terminara. A las 10 a.m. en punto. Harold Jenkins entró en la sala de conferencias. A diferencia de los demás, me saludó con genuina calidez. Elisan, gracias por venir, dijo, apretándome brevemente el hombro antes de tomar su lugar en el centro de la mesa. Siento mucho lo de tu padre. Hablaba de ti con frecuencia, esa simple amabilidad casi rompió mi compostura. Asentí agradecida. Sin atreverme a hablar, Harold colocó su maletín sobre la mesa y se dirigió a todos. Antes de comenzar, quiero agradecerles por estar aquí hoy. Robert Hayes no solo fue mi cliente, sino mi querido amigo por más de 3 décadas. Su pérdida es profundamente sentida por todos en esta sala. Hubo murmullos de acuerdo, Harold continuó. Robert fue meticuloso en su planificación, como todos saben. Dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debería proceder esta lectura. Jason se inclinó hacia adelante, con expresión confiada. Todos estamos deseosos de respetar los deseos de papá y avanzar con la transición que planeó. Harold asintió. Pero su expresión permaneció neutral. Las instrucciones de Robert para esta lectura son algo poco convencionales. Preparó una declaración en video para acompañar el documento formal del testamento. Este anuncio provocó miradas confundidas. Los testamentos en video no eran desconocidos, pero tampoco una práctica común, especialmente para alguien tan tradicional como mi padre. ¿Un video?, preguntó Jason, con un leve destello de incertidumbre cruzando su rostro por primera vez. Nunca me mencionó eso, añadió. Robert lo grabó en privado hace aproximadamente 3 meses, explicó Harold. Fue muy específico en que debería verse antes de discutir las disposiciones escritas. Observé cuidadosamente la reacción de Jason. La confianza que había irradiado durante toda la mañana pareció vacilar ligeramente. Se recuperó rápido, pero yo había visto un momento de sorpresa genuina. Quizá incluso de preocupación. Bueno, entonces, pongámonos a ello, dijo Jason con una casualidad forzada. Estoy seguro de que papá solo quiso añadir un toque personal a sus deseos formales. Harold asintió hacia su asistente, que entró con una laptop y un proyector. Mostraremos el video en la pantalla al final de la mesa. Mientras se instalaba el equipo, la atmósfera en la sala cambió. Lo que había parecido una formalidad, una confirmación pública de decisiones ya tomadas, ahora tenía un elemento de imprevisibilidad. Noté a Jason susurrando intensamente al tío Warren, cuya expresión se tornó cada vez más preocupada. Robert fue muy explícito en que todos los mencionados en el testamento deben estar presentes para este video, dijo Harold, consultando un papel de su maletín. Permítanme confirmar asistencia. Leyó una lista de nombres, marcando cada persona a medida que reconocían su presencia.
Cuando terminó, asintió satisfecho. Excelente. Estamos todos, Sue volvió hacia su asistente, estamos listos para comenzar. Las luces se atenuaron. Ligeramente y Harold insertó una memoria USB en la laptop. Después de un momento de ajustes técnicos, el proyector iluminó la pantalla y apareció mi padre. Verlo, saludable, sereno, vivo, me golpeó como un golpe físico. Estaba sentado en su escritorio en la oficina de su casa. Vestido con un traje azul marino. Él reservaba esa oficina para reuniones importantes. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su expresión seria pero tranquila. Miraba directamente a la cámara, creando la inquietante ilusión de que nos observaba a cada uno en la sala de conferencias. Quedó completamente en silencio. Hasta Jason pareció momentáneamente aturdido por esa aparición póstuma de nuestro padre. Hola a todos, comenzó papá con una voz tan familiar que me apretó la garganta de dolor. Si están viendo esto. Entonces ya no estoy con ustedes. Le pedí a Harold que compartiera este mensaje porque hay verdades que necesitan ser dichas, verdades que lamentablemente no reconocí hasta que casi fue demasiado tarde. Hizo una pausa, pareciendo reunir sus pensamientos. Miré alrededor de la mesa y noté que todos se inclinaban ligeramente hacia adelante. Atentos a cada palabra de mi padre, lo que voy a decir sorprenderá a muchos de ustedes, continuó papá. Molestará a algunos, pero antes de dejar este mundo necesito aclarar las cosas. Sentí una sensación extraña en el pecho. No exactamente esperanza, pero algo cercano a ella. La expresión de mi padre se había suavizado y por un momento breve vi un destello del papá que recordaba de esos primeros viajes de pesca. El papá que me había amado incondicionalmente antes de que todo cambiara. Este es principalmente un mensaje sobre la verdad, dijo, sobre la familia, sobre la traición y el perdón. Sus ojos parecían mirarme directamente. Y sobre las segundas oportunidades que llegan demasiado tarde, pero tal vez no demasiado tarde para hacer lo correcto. Mientras mi padre seguía hablando, me di cuenta de que, cualquiera que fuera lo que esperaba de la jornada, no estaba preparada para lo que estaba a punto de revelarse. Quiero comenzar hablando directamente a mi hija Elisan, dijo papá, sus ojos pareciendo encontrar los míos a través de la pantalla. Si estás aquí. Y espero con todo mi corazón que, sí, necesito decir algo que debería haberte dicho en persona, lo siento. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Jason se movió incómodo en su silla. Lo siento por la distancia que creció entre nosotros. Lo siento por no apoyar tus sueños. Y sobre todo, lo siento por haber creído mentiras sobre ti que debí haber cuestionado. La expresión de papá se tornó dolorosa, veraz. Recientemente descubrí algo que cambió todo lo que creía saber sobre nuestra dinámica familiar en los últimos años. Hace unos 6 meses tuve otro episodio menor del corazón. Los doctores me aconsejaron reducir mi carga de trabajo. Así que comencé a trabajar más desde casa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Una tarde buscaba unos documentos en la oficina de Jason en la casa cuando encontré algo perturbador, un cajón lleno de cartas y tarjetas. Tú, Elisan, jadeé audiblemente. Alrededor de la mesa, las cabezas se giraron hacia mí y luego hacia Jason, que quedó muy quieto. Tarjetas de cumpleaños que supuestamente nunca recibí, continuó papá, invitaciones a tus exposiciones de arte, notas actualizándome sobre tu vida, todas sin abrir, todas escondidas. Su voz se endureció, todas deliberadamente retenidas de mí. Jason se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Papá estaba confundido tras su problema cardíaco, señor Hayes. Por favor, siéntese, intervino Harold con firmeza. Las instrucciones de su padre fueron explícitas, el video debe ser reproducido en su totalidad sin interrupciones. Jason se hundió en su silla, con el rostro sonrojado. En la pantalla. Papá continuó, ese descubrimiento me llevó a investigar más a fondo. Contraté a un investigador privado, sin el conocimiento de Jason, para indagar otras discrepancias que había empezado a notar. Lo que encontré fue profundamente preocupante. Papá tomó una carpeta de su escritorio. El investigador descubrió que Jason había estado interceptando las llamadas de Elisan a la casa y a la oficina. Había estado borrando sus mensajes de voz, devolviéndole las llamadas cuando sabía que ella no contestaría y luego diciéndome que ella no estaba disponible. Había estado saboteando activamente cualquier intento de reconciliación entre nosotros. La sala de conferencias quedó mortalmente silenciosa. Sentí lágrimas rodar por mi rostro, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Pero eso no es todo, dijo papá con gravedad. La investigación reveló algo aún más perturbador sobre el negocio. Jason había estado involucrado en prácticas cuestionables que iban en contra de todo lo que Hayes Properties representaba. Había estado recortando costos en materiales de construcción, falsificando informes de inspección y, en un caso, sobornando a un funcionario de la ciudad para acelerar permisos. Alguien jadeó.
Los miembros de la junta intercambiaron miradas alarmadas. Construí esta empresa sobre la integridad, dijo papá, con la voz elevándose por la emoción. Mi padre me enseñó que nuestro nombre significaba algo, que Hayes Properties estaba hecha para durar. Construida con orgullo y honestidad, Jason traicionó esos valores por lucro y conveniencia. Jason empezaba a sudar visiblemente. Su confianza anterior se había evaporado por completo. Esto es un malentendido, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Papá estaba confundido. La medicación, señor Hayes, advirtió Harold nuevamente, en pantalla. La expresión de papá se suavizó otra vez. Elisan, cuando descubrí todo esto, mi primer instinto fue llamarte inmediatamente. Pero me di cuenta de algo importante, no deberías tener que escuchar mis disculpas por teléfono. Merecías algo mejor que eso. Hice arreglos para ir a Nueva York, para ver tu vida allí. Para encontrarte en tus términos, mi corazón se apretó dolorosamente. Pero nunca viniste, susurré como si él pudiera oírme. Papá continuó, planeaba visitarte la semana después de esa última llamada, la que fue tan distante. Esa llamada no fue lo que pensaste. Estaba distante porque estaba enojado, no contigo, sino con Jason y conmigo mismo por haber estado tan ciego tanto tiempo. Planeaba sorprenderte en Nueva York, ver tu galería. Finalmente decirte en persona lo orgulloso que estoy de ti, papá. Hizo una pausa, la emoción lo dominó momentáneamente. Pero mi corazón tenía otros planes. Parece. Así que este video tendrá que servir como la disculpa y reconocimiento que mereces. Tomó otra carpeta. He estado siguiendo tu carrera, Elisan, no a través de las actualizaciones filtradas de Jason, sino por revistas de arte y sitios web de galerías. He visto tus reseñas, tus exposiciones, incluso he comprado varias de tus piezas a través de un intermediario. Esa revelación me dejó completamente impactada. Papá había comprado mi arte, había apoyado mi carrera en el anonimato. Tu creatividad, tu visión, tu determinación de seguir tu propio camino son cualidades que se deben admirar, no condenar. Me equivoqué al intentar forzarte a encajar en un molde que no te correspondía. No eres solo una artista talentosa, Elisan, eres una mujer de negocios por derecho propio. Construyendo algo desde cero, tal como yo lo hice cuando era joven. Papá se enderezó en su silla, su expresión se volvió más formal de ahora, sobre el asunto de mi testamento y el futuro de Hayes Properties. Jason se inclinó hacia adelante nuevamente, la tensión evidente en cada línea de su cuerpo, dado lo que he descubierto sobre las prácticas comerciales de Jason y su engaño deliberado respecto a Elisan. No puedo en buena conciencia dejar la empresa únicamente en sus manos. Mi testamento original, redactado hace 5 años, habría hecho a Jason el heredero principal de tanto mi patrimonio personal como de Hayes Properties. Con un pequeño fideicomiso establecido para Elisan, Jason asintió levemente, como si eso confirmara lo que había estado diciendo a todos. Ese testamento ha sido revocado, continuó papá con firmeza. En su lugar, he establecido las siguientes disposiciones. La sala quedó en completo silencio. Casi podía oír los corazones latir en la quietud. A mi hijo Jason Hayes le dejo una herencia en efectivo de $500,000, que se mantendrá en fideicomiso y se distribuirá en pagos anuales de $50,000, condicionados a su cooperación con la investigación ética que he iniciado en Hayes Properties y a que complete un programa de ética empresarial en la Northeastern University. El rostro de Jason se descoloró, lo que susurró ronco fue escuchado claramente. A mi hija Elisan Hayes le dejo mi residencia personal y su contenido, mi portafolio de inversiones personales y el 51% de la propiedad de Hayes Properties. La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. El tío Warren incluso se levantó en protesta antes de que Harold lo hiciera sentar firmemente. En pantalla, papá continuó con calma. En medio del alboroto, la visión artística y la base ética de Elisan la hacen la persona ideal para guiar a Hayes Properties hacia el futuro. Ella puede elegir tomar un rol activo en la gestión o servir como presidenta de la junta, mientras continúa su carrera artística. Esa será su decisión. No podía respirar, esto no podía estar pasando. Después de años creyendo que papá había rechazado mis elecciones, no solo las estaba afirmando, sino confiándome la obra de su vida. El 49% restante de las acciones de la empresa se distribuirá entre los actuales miembros de la junta y la alta gerencia, con asignaciones específicas detalladas en el testamento escrito, explicó papá. También he establecido una fundación a mi nombre para apoyarla. Educación artística en Boston, que será dirigida por Elisan. Papá miró directamente a la cámara otra vez. Sé que esto es un shock para todos, particularmente para Jason. Hijo, espero que, con el tiempo entiendas que esta decisión viene del amor por ti, por Elisan y por la empresa que lleva nuestro nombre. El camino que has elegido no lleva a nada bueno. Mi esperanza es que estas disposiciones te guíen de regreso a los valores que traté de inculcarte. Jason se levantó de repente.
tirando su silla hacia atrás. Esto es una locura. Fue manipulado. Impugnaré esto, anticipé esa reacción, papá, dijo casi como respondiendo directamente al arrebato de Jason. Harold tiene documentación exhaustiva de todo lo que la investigación descubrió, incluyendo conversaciones grabadas, documentos falsificados y registros financieros. Impugnar el testamento solo resultaría en hacer pública esta información, posiblemente llevando a cargos criminales. Jason cayó en silencio. Su rostro era una máscara de furia e incredulidad. Elisan, continuó papá, suavizando su voz de nuevo, sé que es una responsabilidad enorme que nunca pediste. Si eliges vender tus acciones o tomar un camino totalmente distinto. He incluido disposiciones para eso también, pero espero que consideres aceptar este rol. Hayes Prapetis podría beneficiarse tremendamente de tu perspectiva fresca y base. Ética. Papá hizo una pausa, la emoción regresó a sus rasgos. Más que nada, desearía que hubiéramos tenido la oportunidad de reconciliarnos en persona, de volver a pescar juntos, de hablar sobre tu arte, de reconstruir lo que se rompió. Lo siento profundamente, eso ya no sucederá. Las lágrimas fluyeron libremente por mi rostro, alrededor de la mesa, incluso aquellos que habían sido más fríos conmigo, lucían incómodos, evitando mi mirada. Concluiré con esto, dijo, papá, la familia es complicada. Los negocios son complicados. Pero la integridad nunca debería serlo. O está o no está. Elisan nunca perdió la suya, incluso cuando hubiera sido más fácil ceder. Por eso, al final, ella es la persona adecuada para continuar el legado Hayes. Papá sonrió. Una sonrisa genuina y cálida que no había visto en años. Los amo. A ambos, Jason y Elisan. Espero que esta decisión conduzca a sanación, crecimiento y, finalmente, a una familia y empresa más fuertes. Gracias a todos por escuchar. La pantalla se volvió negra por varios segundos. Nadie habló ni se movió. El silencio fue roto por la risa áspera de Jason. ¿Crees que esto cambia algo?, dijo, mirándome con furia. No sabes nada de dirigir una empresa inmobiliaria. La junta nunca te aceptará. Miró alrededor buscando apoyo. Pero los miembros de la junta evitaban cuidadosamente su mirada. Harold aclaró la garganta. Quizás sea un buen momento para tomar un breve receso. Antes de continuar con la lectura formal del testamento escrito, hay documentos adicionales y evidencia que el señor Hayes me indicó compartir respecto a la investigación. Jason salió furioso sin decir palabra. La mayoría de los demás lo siguieron murmurando entre ellos, lanzándome miradas inciertas. Solo Harold permaneció, recogiendo sus papeles metódicamente. ¿Sabías?, le pregunté en voz baja. Sobre todo esto, Harold asintió. Tu padre confió en mí después de hacer su descubrimiento. Estaba desconsolado por el tiempo que perdió contigo. Hizo una pausa, mirándome con amabilidad. Estaba muy orgulloso de ti. Elisan guardaba un portafolio de artículos sobre tus exposiciones en el cajón de su escritorio, el verdadero, no el que Jason controlaba. Las lágrimas regresaron, pero esta vez fueron diferentes, lágrimas de dolor mezcladas con un profundo sentido de vindicación y oportunidad perdida. Ojalá lo hubiera sabido. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, también él, dijo Harold suavemente. Pero también creía que tienes la fortaleza para asumir esta responsabilidad. No te habría dejado la empresa de otro modo, mientras los demás comenzaban a regresar para la continuación del procedimiento. Me senté derecho en mi silla, secándome las lágrimas. El camino por delante sería difícil, una empresa por aprender, un hermano con quien lidiar, un legado que honrar. Pero por primera vez en años sentí el amor y la aprobación de mi padre, no a pesar de mis decisiones, sino por ellas, y eso marcó toda la diferencia. Los días posteriores a la lectura del testamento pasaron en un torbellino de reuniones, informes legales y procesamiento emocional. Jason, fiel a su naturaleza, contrató inmediatamente un abogado para impugnar el testamento, pero Harold estaba preparado. La evidencia que mi padre había reunido era exhaustiva y contundente. Después de una breve pero intensa batalla legal, Jason retiró su desafío y aceptó los términos tal como estaban escritos. No lo había visto ni hablado con él desde que salió furioso de la sala de conferencias. Harold me informó que Jason se había mudado de la casa de papá, mi casa ahora, y había tomado unas vacaciones prolongadas en el extranjero. No pude evitar sentir una mezcla compleja de ira, lástima, y un apego familiar persistente. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hermano. El niño que una vez construyó castillos de arena conmigo en las playas de Cape Cod. Mi primera gran decisión fue si mudarme de nuevo a Boston o intentar manejar la empresa a distancia. Desde Nueva York, tras cuidadosas consideraciones y conversaciones con Harold y la Junta, decidí regresar temporalmente. Al menos hasta tener control del negocio y establecer una estructura de gestión en la que confiara.
La transición en la empresa no fue sencilla. Varios empleados de largo tiempo, leales a Jason, renunciaron. Otros mostraban escepticismo sobre mi liderazgo, cuestionando que podía saber un artista sobre desarrollo inmobiliario. Enfrenté esos retos de frente, abordando el negocio con la misma dedicación que había dado a mi carrera artística. No pretendo ser experta en bienes raíces, les dije a los empleados en mi primera reunión general, pero conozco los valores de mi padre y conozco los míos. Hayes Properties será dirigida con integridad, creatividad y respeto para cada persona que trabaja aquí. Me rodeé de asesores experimentados. Pasé largas horas estudiando el negocio, y poco a poco comencé a ganar el respeto de la empresa. También inicié una revisión ética exhaustiva de todos los proyectos actuales, haciendo los cambios necesarios, incluso cuando afectaban las ganancias. El proyecto Medicine Banu, aquel del que Jason se había jactado en el funeral, requirió revisiones significativas después de descubrir múltiples atajos de seguridad. Los costos adicionales redujeron las ganancias, pero el edificio resultante fue algo de lo que todos pudimos estar orgullosos. En la ceremonia de inauguración, 6 meses después de la muerte de papá, sentí su presencia aprobando fuertemente las decisiones difíciles pero correctas. Gradualmente, miembros de la familia comenzaron a acercarse. La primera fue mi prima Diane, que llamó tímidamente una tarde. Te debo una disculpa, dijo sin preámbulos. Creí la versión de Jason, sin pedir jamás la tuya. Eso no fue justo, no. No lo fue, acepté. No sería fácil para ella borrar años de juicio y exclusión con una sola llamada. Entenderes y no quieres hablar conmigo, continuó Diane, pero me gustaría tener la oportunidad de reconstruir nuestra relación. Si estás dispuesta, considere su petición. Estoy abierta a eso, pero llevará tiempo y necesito que entiendas que nunca abandoné a papá. Nunca dejé de preocuparme por esta familia. Lo sé ahora, dijo en voz baja. Todos lo sabemos. Conversaciones similares siguieron, con el tío Warren, la tía Patricia y otros familiares lejanos. Algunos mostraron un sincero arrepentimiento. Otros parecían más interesados en mantener sus conexiones con el negocio familiar que en una reconciliación genuina. Acepté a los primeros, manteniendo límites saludables con los segundos. Uno de mis descubrimientos más significativos llegó cuando finalmente me mudé a la casa de papá, en su estudio. Detrás de un panel falso en la estantería, que recordaba de las búsquedas de tesoros de la infancia, encontré una colección de mi arte. No solo las piezas que había comprado anónimamente, sino fotografías de mis trabajos, de estudiante, recortes de periódicos sobre exposiciones e incluso una copia enmarcada de mi diploma de la Escuela de Arte. Junto a esos tesoros había un diario encuadernado en cuero. Lo abrí con las manos temblorosas, encontré entradas que databan de años atrás, relatando los pensamientos de papá sobre el negocio, sobre Jason y sobre mí. Las primeras entradas reflejaban su decepción por mi elección de carrera. Pero, con el tiempo su tono cambió. Vi la nueva exposición de Ellison en línea hoy. Leí en una entrada de 2 años antes de su muerte. Su trabajo está llamando la atención de críticos serios. Hay una profundidad en sus pinturas que me recuerda cómo solía ver el mundo cuando era niña. Siempre notando cosas que nosotros pasábamos por alto. Ojalá pudiera decirle lo orgulloso que estoy, pero la distancia entre nosotros ahora parece insalvable. Jason dice que ella tampoco devuelve sus llamadas. Me pregunto si realmente se ha alejado de esta familia. Las entradas posteriores mostraban más cuestionamientos, sembrando las primeras dudas sobre la narrativa de Jason. Las últimas entradas documentaban sus impactantes descubrimientos y su determinación de hacer lo correcto. El investigador privado confirmó mis peores temores hoy, escribió 3 meses antes de morir. Jason ha estado sistemáticamente manteniendo a Lisan alejada de mí, interceptando nuestras comunicaciones durante años. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Mi hijo ha traicionado no solo a su hermana, sino los valores fundamentales que pensé que le había inculcado. Necesito arreglar esto, contactar a Lisan directamente, decirle la verdad, pedirle perdón. Estoy planeando un viaje a Nueva York el próximo mes. Solo espero que no sea demasiado tarde para reparar lo que se ha roto. Las lágrimas rodaron por mi rostro mientras leía su última entrada, fechada solo días antes de su infarto. Arreglos para Nueva York. No me había sentido tan esperanzado en años. También me reuní con Harold para cambiar mi testamento. Si algo pasa antes de poder reconciliarme con Elisan en persona, al menos sabrá la verdad, al menos sabrá que la amé, que reconocí su fortaleza e integridad. Las acciones de Jason deben tener consecuencias, aunque me duela implementarlas. Solo espero que, algún día mis 2 hijos, encuentren el camino de regreso a los valores que más importan. Estos descubrimientos me ayudaron a comenzar a sanar, a perdonar tanto a mi padre como a mí misma por los años perdidos. No podía cambiar el pasado,
Pero podía honrar su memoria, liderando la empresa con la integridad que él valoraba y cultivando mi visión artística junto a esta nueva responsabilidad 6 meses después de asumir Hayes Properties. Lancé la Fundación Robert Hayes para la Educación Artística, usando las ganancias de la empresa para financiar programas de arte en escuelas desfavorecidas de Boston. Para la exhibición inaugural de la fundación, mostré mi nueva serie de pinturas inspiradas en los viajes de pesca de mi infancia. Junto a una cuidadosa selección de artistas locales emergentes, la inauguración fue bien recibida tanto por la comunidad artística como por el mundo empresarial, mientras hablaba ante el público. Sentí una integración entre esos dos aspectos de mi vida que antes parecían inconciliables. Mi padre me enseñó dos lecciones importantes, les dije a los invitados. La primera, que la integridad no es negociable, y la segunda, que a veces la perspectiva más valiosa viene de alejarse y ver las cosas desde otro ángulo. Eso es lo que el arte nos hace, nos desafía a ver el mundo con ojos nuevos. La Fundación Robert Hayes tiene como objetivo dar ese regalo a la próxima generación. Después de los discursos, mientras los invitados conversaban y admiraban las obras, Harold se acercó con una sonrisa amable. Tu padre estaría increíblemente orgulloso, dijo, mirando alrededor de la exhibición. Has logrado honrar tanto su legado como tu propia visión. No mucha gente podría manejar ese equilibrio con tanta gracia. Ojalá pudiera verlo, respondí, el dolor familiar del duelo afilándose momentáneamente. En cierto modo. Creo que lo vio, dijo Harold pensativo. Reconoció tu potencial mucho antes que cualquiera de nosotros. Por eso tomó la decisión que tomó. A la mañana siguiente, visité la tumba de papá por primera vez desde el funeral. Llevé un sencillo ramo de flores silvestres y me senté junto a la lápida en el tranquilo cementerio. Estoy tratando de hacer lo correcto. Por ti, papá, susurré. Dije en voz baja, la empresa va bien. Acabamos de lanzar la fundación. Creo que aprobarías los cambios que hemos hecho. Hice una pausa para reunir mis pensamientos. Encontré tu diario. Sé que querías reconciliarte. Ojalá hubiéramos tenido esa oportunidad, pero saber que estabas orgulloso de mí, que lo entendías, significa todo. Le hablé sobre el negocio, sobre mi arte. Sobre el desafío y la satisfacción inesperada de unir esos mundos. Mientras hablaba, sentí una paz que me invadía, la sensación de que, a pesar de todo, algo roto se había reparado. No he sabido nada de Jason, continué. Harold dice que está en algún lugar de Europa. Espero que algún día podamos encontrar un camino hacia adelante, pero no mantengo la esperanza. Algunas heridas tardan más en sanar que otras. Antes de irme, apoyé mi mano en el frío granito de la lápida. Te amo, papá. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no sabía que lo hacías. Intentaré hacerte sentir orgulloso cada día. La vida sigue siendo un equilibrio complejo entre el liderazgo empresarial y la búsqueda artística. Algunos días me siento abrumada por las responsabilidades duales, preguntándome si puedo hacer justicia a ambas. Otros días traen momentos inesperados de claridad y propósito, confirmando que estoy en el camino correcto. Lo que he aprendido a través de todo esto es que las relaciones familiares rara vez son simples. Se moldean por malentendidos, por las historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás, por oportunidades tomadas y perdidas. Mi padre y yo perdimos años que nunca recuperaremos. Pero al final la verdad prevaleció. Su acto final me dio no solo un imperio empresarial, sino algo mucho más valioso, el conocimiento de que me vio, realmente me vio. Y me amó por exactamente quien soy. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que la verdad salió a la luz tras años de malentendidos? ¿Cómo cambió eso tu perspectiva sobre tus relaciones? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia resonó contigo, presiona el botón de me gusta y suscríbete para más relatos sobre sanación familiar y encontrar tu camino. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda que a veces los regalos más grandes vienen envueltos en los paquetes más inesperados.